La noche antes del Día del Padre, mi hermano me etiquetó: quédate en casa. Estamos cansados de tu lado de la familia. A mamá y papá les gustó su mensaje. Yo respondí: mensaje recibido. Se rieron y siguieron charlando sobre su próximo viaje. 5 minutos después, el chat familiar estalló con notificaciones. 11:30 de la noche, mi hermano. 11:32 de la noche, mi mamá. 11:33 de la noche, mi papá. Mi nombre es Jessica Taylor. Tengo 34 años, estoy casada y soy madre de 2 niños que habían pasado la semana haciendo tarjetas a mano para mi padre. A las 11:25 de la noche antes del Día del Padre, mi hermano me etiquetó en nuestro chat grupal familiar. Quédate en casa mañana. Estamos cansados de tu lado de la familia. Antes de que pudiera decidir si lo había leído correctamente, a mamá le gustó el mensaje. Papá añadió un emoji riendo. Mi hermana siguió con: honestamente, será más pacífico. Me quedé mirando la pantalla mientras volvían a discutir sobre el viaje a la montaña que yo había reservado para todos nosotros en agosto. Debatieron sobre restaurantes, habitaciones de la cabaña y quién se sentaría cerca de las ventanas en el tren. Nadie preguntó si mi esposo o mis hijos estaban heridos. Nadie siquiera hizo una pausa. Entonces, escribí: mensaje recibido. Mi hermano reaccionó con un pulgar hacia arriba. Luego bromeó diciendo que finalmente estaba aprendiendo a no hacer todo dramático. Se rieron de nuevo. Lo que habían olvidado era que la cabaña, los boletos de tren, los autos de alquiler y cada depósito para ese viaje estaban a mi nombre. También habían olvidado que la reunión del Día del Padre se iba a celebrar en una propiedad junto al lago que yo poseía, abastecida con comida que yo había ordenado y atendida por proveedores a los que yo había pagado. Abrí la cuenta de viajes, eliminé a cada invitado excepto a mi esposo y a mis hijos, y confirmé los cambios. 5 minutos después, el chat familiar estalló. 11:30 de la noche, mi hermano. 11:32 de la noche, mi mamá. 11:33 de la noche, mi papá. Antes de decirles lo que cada uno de ellos dijo y lo que sucedió cuando llegaron al lago a la mañana siguiente, díganme, ¿qué hora es donde están? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Y cómo está el clima allí? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viaja esta historia. El nombre de mi hermano era Ryan, y durante la mayor parte de nuestras vidas adultas, había tratado mi confiabilidad como un servicio público familiar, algo que siempre debía estar disponible, nunca ser agradecido y nunca ser apagado. Mi hermana menor, Sophie, era diferente en estilo, pero no en expectativas. Ryan exigía. Sophie sonreía, insinuaba y esperaba que yo resolviera cualquier problema que hubiera puesto frente a mí. Mis padres llamaban a esto mantener unida a la familia. Lo que querían decir era que yo debía absorber el costo de la comodidad de todos los demás. La propiedad junto al lago había pertenecido a mi abuela. Cuando murió 7 años antes, me la dejó a mí. No porque amara menos a mis hermanos, sino porque yo había pasado casi todos los fines de semana de sus 2 últimos años llevándola a citas médicas, reparando la casa, pagando impuestos atrasados y administrando el pequeño negocio de alquileres que ella había construido a su alrededor. Su testamento era claro. La propiedad era mía. Aún así, la semana después del funeral, papá se paró en la cocina y dijo: por supuesto, todos seguiremos usándola como antes. Debí haberlo corregido entonces. En lugar de eso, asentí. Ese único asentimiento se convirtió en años de fines de semana gratis, limpieza no pagada, muebles dañados, fiestas de último minuto y mensajes preguntando por qué las luces del muelle no funcionaban. Ryan una vez trajo a 12 amigos sin decirme, rompió la puerta de una habitación y me envió una foto con la leyenda: tu lugar sobrevivió. Sophie celebró allí un desayuno de compromiso y presentó la propiedad a sus futuros suegros como la casa del lago de nuestra familia. Mis padres nunca preguntaron si me importaba. Me elogiaban por ser generosa cada vez que querían más y me llamaban controladora cada vez que pedía que me avisaran. El mismo patrón nos seguía a todas partes. Cuando mamá necesitó cirugía, coordiné sus citas y cubrí la porción que el seguro no pagaba. Cuando la camioneta de papá dejó de funcionar, le presté dinero y nunca lo volví a ver.
Cuando Ryan perdió su trabajo, lo contraté como gerente de operaciones para el negocio de alquileres porque papá dijo que el desempleo estaba destruyendo su confianza. Resopla. Cuando el lugar de la boda de Sophie requirió un depósito mayor, lo adelanté de mis ahorros personales después de que ella prometió pagarme en 3 meses. 18 meses después, ella todavía publicaba pruebas de vestidos mientras evitaba el tema. Mi esposo Daniel notó lo que yo me negaba a nombrar. Él nunca exigió que yo los apartara. Simplemente hacía preguntas que hacían que el silencio fuera incómodo. ¿Por qué Ryan tenía una tarjeta de la empresa cuando yo me encargaba de las reservas? ¿Por qué mis padres esperaban que nosotros fuéramos los anfitriones de todos los días festivos pero se quejaban de que nuestros hijos eran demasiado enérgicos? ¿Por qué yo estaba pagando un viaje a la montaña en agosto para personas que rara vez recordaban mi cumpleaños? La respuesta final llegó 2 semanas antes del Día del Padre. Cenamos en la casa de mis padres. Nuestra hija de 10 años, Lily, trajo un proyecto escolar que había construido con Daniel, un modelo de madera de un puente colgante. Quería mostrárselo a mi padre porque él alguna vez había trabajado en construcción. Ryan apenas levantó la vista antes de decir, «Cuidado, Lily. En esta familia, a tu mamá le gusta construir cosas para poder recordarle a todos que son de ella». Los adultos se rieron. Lily no entendió la broma, pero entendió el tono. Ella dobló silenciosamente el tablero del proyecto y lo puso debajo de su silla. Daniel me miró, esperando ver si yo la defendería. Lo hice, pero en voz demasiado baja. Dije que el comentario de Ryan era innecesario. Ryan puso los ojos en blanco. Papá les dijo a todos que se relajaran. Mamá cambió de tema. Sophie susurró que yo estaba haciendo la cena incómoda. En el viaje a casa, Lily preguntó, ¿por qué el tío Ryan actúa como si no le agradáramos? No tenía ninguna respuesta que un niño debiera tener que escuchar. A la mañana siguiente, Daniel revisó la cuenta del negocio porque un pago a un proveedor había fallado. Encontró varios cargos que no tenían nada que ver con la propiedad. Cenas costosas, boletos para conciertos, un hotel de fin de semana y un retiro de efectivo que Ryan había etiquetado como mantenimiento del muelle. El total era de más de $12,000 en 6 meses. Cuando Daniel le pidió recibos a Ryan le dijo que se mantuviera al margen de los asuntos familiares. Esa fue la frase que cambió todo. Daniel era familia cuando necesitaban su camioneta, su trabajo o su consejo profesional. Se convertía en un extraño en el momento en que preguntaba a dónde iba el dinero. Mis hijos eran nietos cuando mis padres querían fotos para los días festivos. Se convertían en postulado de la familia cuando sus sentimientos complicaban la diversión de los adultos. Incluso después de eso, todavía planeé el Día del Padre. Ordené comida, reservé un bote, contraté a un fotógrafo y preparé un vídeo sorpresa usando viejos clips familiares. También finalicé el viaje a la montaña en agosto, gastando casi $28,000 entre puntos de viaje, depósitos y efectivo. Me dije a mí misma que el viaje podría reparar algo. Me dije a mí misma que un fin de semana perfecto podría demostrar que todavía pertenecíamos. Entonces Ryan envió el mensaje diciéndonos que nos quedáramos en casa mientras ellos continuaban planeando cómo disfrutar de todo lo que yo había pagado. ¿Alguna vez te has preguntado si algunas personas te aman a ti o solo a la versión de ti que hace que sus vidas sean más fáciles? Esa pregunta se sentó frente a mí a las 11:29 de la noche justo al lado del botón marcado como confirmar cambios. Ryan llamó primero. Dejé que sonara hasta que respondió el buzón de voz. Luego llamó mamá, luego papá. Sus nombres se apilaron en mi pantalla tan rápido que el teléfono parecía vibrar sin parar. Nadie preguntó si yo estaba bien. Cada mensaje era sobre el viaje. Ryan escribió, ¿qué le hiciste a las reservas? Mamá escribió, Jessica, vuelve a poner todo como estaba antes de que tu padre vea esto. Papá ya lo había visto. Su mensaje llegó un minuto después. No castigas a toda la familia porque tus sentimientos fueron heridos. Leí esa oración 2 veces. En su mente, excluir a mi esposo y a mis hijos era una broma. Eliminar el acceso a algo que yo había comprado era un castigo. Daniel entró a la cocina cuando escuchó las notificaciones.
Había estado arriba ayudando a Lily y a nuestro hijo de 6 años, Caleb, a terminar sus tarjetas del Día del Padre. Le entregué el teléfono. Leyó el hilo de mensajes sin cambiar de expresión, luego lo colocó sobre el mostrador. ¿Estás segura?, me preguntó. Era la primera vez que alguien me preguntaba qué quería yo en lugar de decirme lo que yo debía. Abrí los detalles de la reserva de nuevo. Los boletos de tren eran reembolsables hasta la medianoche. El depósito de la cabaña podía ser transferido. Los vehículos de alquiler podían ser cancelados sin penalización. Yo había reservado el viaje como un regalo, no había firmado un contrato prometiendo financiar a adultos que rechazaban abiertamente a mi familia. No cancelé nada que les perteneciera porque nada de eso era suyo. Simplemente dejé de regalar lo que me pertenecía a mí. Estoy segura, dije. Luego fui más allá, pero no de manera imprudente. Abrí la carpeta de planificación del Día del Padre y miré cada artículo. La orden de comida estaba a mi nombre. El alquiler del bote estaba a mi nombre. El fotógrafo estaba a mi nombre. La entrega de comestibles, el acceso a la entrada y el servicio de limpieza estaban todos conectados a mi cuenta. No cancelé la reunión para crear un espectáculo. Cancelé mi participación en ella. Envié un mensaje al grupo. Ryan respondió de inmediato. «Estás loca». Sophie agregó, «Esto es exactamente por lo que queríamos un día pacífico». Mamá escribió, «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Esa línea casi funcionó. Me jaló de regreso hacia cada cumpleaños de la infancia, cada viaje a la escuela, cada comida en su mesa. Por un momento, la culpa se elevó tan rápido que casi vuelvo a abrir el sitio de viajes. Luego miré a través de la puerta de vidrio hacia el comedor. El proyecto del puente de Lily estaba en una silla donde ella lo había dejado después de la cena en la casa de mis padres. Un lado se había soltado durante el viaje a casa. Daniel había colocado la pieza rota a su lado, esperando a que ella decidiera si quería repararlo. Pensé en la frecuencia con la que había reparado cosas que mi familia seguía rompiendo, para luego agradecerles por dejarme hacerlo. Llamé al servicio de comida y expliqué que el anfitrión del evento había cambiado. Liberé la reserva y pagué al personal la tarifa de cancelación acordada porque su tiempo importaba. Cancelé el bote y al fotógrafo. Cambié el código de la entrada a través del sistema de administración de la propiedad, pero no oculté lo que estaba haciendo. El chat familiar recibió el aviso automático de que todos los códigos de invitados habían sido desactivados. Les envié por correo electrónico una lista de parques públicos cercanos y restaurantes que todavía aceptaban reservas. Ryan llamó de nuevo. Esta vez respondí. «¿Qué te pasa?», gritó antes de que yo hablara. «Papá ha estado esperando el día de mañana durante semanas. Mis hijos también. Eso es diferente». Las palabras salieron demasiado rápido para que él pudiera retirarlas. Le pregunté cómo. Se quedó en silencio durante 2 segundos. Luego dijo que Daniel había hecho que todos se sintieran incómodos al cuestionar los gastos del negocio. Dijo que Lily era demasiado sensible, que Caleb era ruidoso y que yo convertía cada reunión en un espectáculo sobre cuánto trabajo había hecho. «Usas el dinero para controlar a las personas», dijo. «No», respondí. «Usé el dinero para evitar admitir que ninguno de ustedes me respetaba». Él se rió, pero sonó forzado. «Cambiarás de opinión por la mañana». «No lo haré». «Siempre lo haces». Esa fue la cosa más honesta que alguna vez me había dicho. Él no estaba seguro porque creyera que tenía razón. Estaba seguro porque la historia le había enseñado que yo me rendiría. Después de la llamada, creé una carpeta en mi computadora portátil titulada Separación. Agregué la escritura de la propiedad, registros de impuestos, acuerdos de préstamos, estados de cuenta de la empresa, capturas de pantalla del chat grupal y cada recibo conectado al viaje de agosto. También descargué las transacciones de la tarjeta de la empresa que Daniel había señalado. Mi intención aún no era acusar a nadie públicamente. Quería hechos antes de que la emoción pudiera ser usada en mi contra. A las 12:14 de la madrugada, Sophie me envió un mensaje privado. «Por favor, arregla esto». Ryan estaba bromeando y a mamá y papá solo les gustó porque no querían una discusión.
Yo respondí, aprobar la crueldad para evitar una discusión sigue siendo elegir un bando. Ella respondió, entonces. ¿Realmente vas a arruinar el Día del Padre? Miré de nuevo las tarjetas hechas a mano sobre la mesa. No, respondí. Voy a pasarlo con la familia a la que le dijeron que no viniera. Silencié el chat, cerré la computadora portátil y subí las escaleras. No dormí mucho, pero por primera vez, no estaba despierta ensayando una disculpa. Estaba despierta dándome cuenta de que a la mañana siguiente se revelaría si me extrañaban a mí o simplemente extrañaban todo lo que yo proveía. A las 7:08 de la mañana siguiente, la cámara de la propiedad me notificó que alguien estaba en la entrada. No abrí la transmisión en vivo de inmediato. Estaba en nuestra cocina haciendo panqueques mientras Khaled dibujaba un bigote en la tarjeta de Daniel y Lily reparaba la sección suelta de su puente. Los tres se estaban riendo. Nadie estaba midiendo mi valor por la rapidez con la que resolvía un problema. La notificación de la entrada llegó de nuevo. Luego sonó mi teléfono. Papá dijo, el código no funciona. Desactivé los códigos de invitados anoche. No puedes dejar a tus propios padres fuera de la casa del lago de la familia. No es la casa del lago de la familia. La abuela me la dejó a mí y yo he pagado cada gasto desde entonces. Él bajó la voz como si la razonabilidad pudiera borrar lo que había sucedido. Tu hermano dijo algo estúpido. No conviertas esto en una guerra. Yo no declaré una guerra. Acepté la invitación de quedarme en casa. Detrás de él, escuché a Ryan gritando que la comida probablemente ya estaba adentro. Sophie estaba preguntando si la compañía de botes había llegado. Mamá dijo mi nombre en el tono exhausto que usaba cada vez que mis límites le generaban trabajo. Papá continuó, al menos déjanos entrar por hoy. ¿Serán Daniel y los niños bienvenidos y tratados con respeto? Hubo una pausa. Duró lo suficiente para responderme. Luego Ryan tomó el teléfono. Este es el día de papá, no tu sesión de terapia. Terminé la llamada. Permanecieron en la entrada durante 23 minutos. La cámara grabó a Ryan caminando de un lado a otro, agitando los brazos frente al teclado. El prometido de Sophie y sus padres estaban de pie junto a su auto con ropa formal de verano, observando la discusión a la que habían sido invitados sin previo aviso. Mi madre probó varios códigos viejos. Papá estaba sentado en el asiento del pasajero, mirando hacia el frente. A las 7:41, Ryan publicó en las redes sociales que su hermana inestable había dejado a un padre anciano fuera de una propiedad que pertenecía a la familia. No mencionó el mensaje. No mencionó que mi padre tenía 63 años, que estaba lo suficientemente sano como para jugar al golf 3 veces por semana, o que yo les había enviado alternativas la noche anterior. Durante 10 minutos, los familiares reaccionaron exactamente como Ryan esperaba. Una tía me llamó egoísta. Un primo escribió que la familia debería estar antes que el dinero. Entonces Daniel preguntó si quería que él respondiera. Dije que no. En su lugar, publiqué una captura de pantalla debajo de la declaración pública de Ryan. Mostraba su mensaje, las reacciones de mis padres y mi respuesta de 2 palabras. Agregué una oración. Le dijeron a mi esposo y a mis hijos que no asistieran a un evento en mi propiedad, pagado a través de mis cuentas, y esperaban que el evento continuara sin nosotros. No insulté a nadie. No expliqué años de historia. Dejé que la captura de pantalla llevara el peso. Los comentarios cambiaron casi de inmediato. Mi tía borró el suyo. Un primo le preguntó a Ryan por qué había llamado a mis hijos tu lado de la familia. La futura suegra de Sophie comentó, no nos dijeron nada de esto. Ryan eliminó la publicación, pero las capturas de pantalla ya habían viajado más allá de su control. Para entonces, la familia se había trasladado a la casa de mis padres. El fotógrafo había sido cancelado. El bote ya no estaba. El desayuno preparado nunca llegó. No tenían comestibles porque mamá había asumido que yo me había encargado de ellos, y Ryan había invitado a 14 personas basándose en el horario que yo había creado. Ordenaron comida de un restaurante, pero el tiempo estimado de entrega era de casi 2 horas. Los padres del prometido de Sophie se fueron después de 20 minutos. 2 primos se fueron a casa.
El vídeo sorpresa de papá no se pudo reproducir porque estaba guardado en mi computadora portátil. Ninguno de esos inconvenientes habría importado en una familia sana. Podrían haberse reído, hecho sándwiches y disfrutado los unos de los otros. El desastre provino del hecho de que la celebración nunca se había construido sobre la cercanía. Se había construido sobre mi trabajo no remunerado. Una vez que ese trabajo desapareció, no había nada debajo excepto culpa. A las 9:16, mamá envió una foto de papá sentado solo en la mesa del comedor. «Mira lo que has hecho», escribió. Casi respondo. Luego noté una tarjeta doblada cerca de su mano. No era una de las tarjetas que mis hijos habían hecho. Esas todavía estaban en nuestra cocina porque él había apoyado excluirlos. Dejé el teléfono y le entregué a Daniel su desayuno. Alrededor del mediodía, Sophie llamó. Su voz sonaba tensa. Dijo que Ryan y papá estaban peleando porque Ryan había prometido que el problema de la entrada se solucionaría. Papá había descubierto que el viaje ya no estaba disponible. Mamá estaba llorando por la captura de pantalla pública. El prometido de Sophie le había preguntado por qué se había reído del mensaje original en lugar de defender a dos niños. Todos se están volviendo unos contra otros, dijo ella. No, le dije. Todos finalmente se están enfrentando a la parte que yo solía absorber. Ella me pidió que borrara la captura de pantalla. Acepté eliminarla después de que Ryan borrara cada publicación sobre mí y emitiera una corrección. Él se negó. Dijo que disculparse públicamente lo haría parecer culpable. Eres culpable, le dije. Él agarró el teléfono de Sophie y gritó que yo había humillado a la familia para llamar la atención. Le pregunté si la humillación se sentía peor cuando otras personas podían verla. Él colgó. Esa tarde, llevé a Daniel, Lily y Caleb a un pequeño restaurante al otro lado de la ciudad. Le dimos a Daniel sus tarjetas. Lily le mostró el puente reparado. En el camino a casa, ella preguntó si el abuelo estaba enojado con nosotros. Le dije, el abuelo se enfrenta a una decisión. Puede estar enojado porque nos protegimos, o puede arrepentirse de haber ayudado a lastimarnos. Los niños entienden la justicia más rápido que los adultos que se benefician de evitarla. Lily asintió y dijo, entonces espero que elija arrepentirse. Yo también. Pero para el atardecer, los registros del negocio me dieron una razón para dudar que el arrepentimiento sería la peor cosa a la que se enfrentaría mi familia. El domingo por la noche, después de que los niños se durmieron, Daniel y yo revisamos las cuentas de la empresa de alquileres. Yo había esperado gastos descuidados. No había esperado un sistema. Ryan había usado la tarjeta de la empresa para compras personales y luego había adjuntado descripciones alteradas a las transacciones. Una cena en un restaurante de carnes se convirtió en relaciones con proveedores. Un fin de semana de hotel se convirtió en inspección de tormentas. Los boletos de conciertos se numeraron como entretenimiento de invitados. Aunque la propiedad había estado cerrada esa semana, varios retiros no tenían recibos en absoluto. Peor aún, había redirigido 2 pagos de alquiler a una cuenta que yo no reconocía antes de mover cantidades más pequeñas de regreso al negocio. El total visible era de $46.380. La cantidad total podría ser mayor. Durante años, mis padres habían insistido en que Ryan necesitaba el puesto de gerente porque estaba reconstruyendo su vida. Le había dado acceso con límites, pero no lo había auditado agresivamente porque cada pregunta se convertía en una crisis familiar. Daniel me había advertido que la confianza sin verificación no era amabilidad. Era exposición. A las 8:30 de la mañana del lunes, llamé a nuestro contador y abogado. Congelé la tarjeta de la empresa de Ryan, eliminé sus permisos administrativos y solicité una revisión forense formal. También informé a la plataforma de reservas que él ya no representaba la propiedad. Estas no eran fantasías de venganza. Eran las acciones mínimas requeridas de un propietario una vez que se había descubierto un posible robo. A las 8:47, Ryan llamó. Me dejaste fuera de mi trabajo. Suspendí tu acceso en espera de una auditoría. No puedes hacer eso. Soy dueño de la empresa. Papá me dio ese puesto. Papá no es dueño de la empresa.
Él cambió de táctica. Dijo que los cargos eran reembolsos. Dijo que los recibos se habían extraviado. Dijo que los pagos redirigidos eran una solución temporal porque la cuenta del negocio había sido demasiado lenta. Cada explicación contradecía a la anterior. Luego dijo, «¿Estás haciendo esto por un mensaje de texto?» No, el mensaje de texto me hizo dejar de protegerte del escrutinio. Eso lo asustó más de lo que lo habría hecho el enojo. Para el mediodía, mis padres estaban en mi casa. Hablé con ellos en el porche porque no quería voces altas alrededor de los niños. Mamá llevaba una carpeta de viejas fotografías familiares como si los recuerdos fueran evidencia. Papá se veía exhausto, pero su primera pregunta no fue sobre el dinero faltante. ¿Puedes detener la auditoría hasta que resolvamos esto en privado? Le pregunté si ya lo sabía. Se quedó mirando la barandilla del porche. Mamá respondió por él. Sabían que Ryan había usado la tarjeta ocasionalmente. Creían que las cantidades eran pequeñas. Papá le había dicho que devolviera todo antes de fin de año. Sabían que él estaba tomando dinero del negocio, dije. Papá me corrigió. Tomar prestado. Sin permiso, etiquetas falsas, ni reembolso, agregué. Él es tu hermano. Y yo soy tu hija. Mamá se acercó y me dijo, las familias sobreviven dándose gracia mutuamente. Le pregunté dónde había estado esa gracia cuando Ryan excluyó a mis hijos, y ellos lo aprobaron frente a todos. Ella dijo que el mensaje fue cruel, pero no estaba relacionado. No estaba desconectado. La misma creencia conectaba todo. Ryan podía tomar porque yo cubriría la pérdida. Podía insultar porque yo restauraría la paz. Mis padres podían apoyarlo porque yo seguiría siendo confiable. Habían confundido mi resistencia con consentimiento. Abrí el libro de contabilidad en mi tableta y les mostré 6 años de pagos, impuestos a la propiedad, reparaciones, sus facturas médicas, el salario de Ryan, el depósito de la boda de Sophie y el viaje cancelado. El total de mi apoyo financiero directo superaba los $168.000, sin contar el trabajo no remunerado. Mamá comenzó a llorar. Papá dijo que mostrar el número hacía que el amor pareciera transaccional. Les estoy mostrando el número porque me llamaron egoísta la primera noche que dejé de pagar. Luego les dije los nuevos términos. Ryan seguiría suspendido. La auditoría continuaría. El uso familiar gratuito de la propiedad se había terminado. Cualquiera que quisiera quedarse reservaría a través del mismo sistema que otros invitados, sujeto a disponibilidad y reglas. Ya no financiaría vacaciones, fiestas, vehículos o depósitos. Los préstamos personales existentes serían documentados con calendarios de pago. Mis padres podían elegir mantener una relación con nosotros, pero el acceso a mis hijos requería una disculpa directa a Daniel y a ellos. Papá preguntó qué pasaría si la auditoría demostraba que Ryan había tomado el dinero. Eso depende de si lo devuelve y coopera. ¿Y si no lo hace? Seguiré el consejo de mi abogado. Mamá llamó a eso una amenaza. No, dije. Es la primera consecuencia que él no pudo transferirme a mí. Antes de irse, papá colocó la carpeta de fotografías sobre la mesa del porche. Arriba había una foto de un día del padre de años anteriores. Yo llevaba comida mientras todos los demás estaban sentados cerca del agua. Recordaba el día claramente, pero lo que me llamó la atención ahora fue mi expresión. Estaba sonriendo hacia la cámara, esperando un reconocimiento que nunca llegó. Mamá dijo, «Te arrepentirás de destrozar a esta familia». Le devolví la carpeta. Una familia que permanece unida solo porque una persona acepta todas las heridas, ya está rota. Esa noche, Sophie me envió un mensaje pidiendo reunirse a solas. Dijo que sabía por qué Ryan había querido que Daniel y los niños fueran excluidos. Ella resopla también dijo que el dinero faltante era solo una parte de lo que él había estado ocultando. Sophie llegó el martes por la noche sin su anillo de compromiso. Lo noté antes de que se sentara. Cruzó las manos debajo de la mesa de la cocina y preguntó si Daniel estaba en casa. Le dije que estaba arriba con los niños. Parecía aliviada, lo que me dijo que su visita aún no era una disculpa. Era control de daños.
Su prometido, Mark, había visto la captura de pantalla antes de que Ryan borrara su publicación. También se había enterado de que el depósito para el lugar de su boda provenía de mí, no de los ahorros de Sophie como ella había afirmado. Él le preguntó qué más había ocultado. Su discusión terminó con él tomándose varios días de distancia para reconsiderar la boda. Sophie culpó a Ryan primero. Dijo que él había presionado a todos para que nos excluyeran. Luego culpó a papá, quien había querido que el Día del Padre fuera pacífico. Luego a mamá, quien creía que Daniel confrontaría a Ryan en el lago. Movió la responsabilidad alrededor de la mesa como un plato caliente hasta que la detuve. ¿Qué hiciste tú?, pregunté. Ella miró hacia abajo. Estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque Daniel había encontrado los cargos. Ryan creía que él le preguntaría a papá sobre ellos durante la celebración. Ryan quería un día para convencer a nuestros padres de que los gastos eran legítimos antes de que alguien lo confrontara. Mis hijos fueron incluidos en el rechazo porque excluir a Daniel solo habría parecido sospechoso. Llamarnos a los cuatro, tu lado de la familia, hacía que sonara como un conflicto de personalidad en lugar de un intento de mantener alejado a un testigo. La crueldad había sido camuflaje. Sophie admitió que sabía sobre algunos de los gastos. Ryan había pagado una parte de los gastos de su boda a través de la cuenta de la empresa, diciéndole que lo repondría después de recibir un bono. No hubo ningún bono. Ella se había quedado callada porque denunciarlo expondría su beneficio. ¿Cuánto?, pregunté. $8,000. Sentí enojo, pero debajo de eso había algo más frío. Sophie había visto a Lily esconder su proyecto de puente. Había escuchado a mi hija preguntar por qué no le agradábamos a su tío. Había participado de todos modos porque la honestidad amenazaba el presupuesto de su boda. Sophie comenzó a llorar. Dijo que nunca tuvo la intención de lastimar a los niños. Le dije que la intención no borraba una elección hecha repetidamente. Luego preguntó qué necesitaba hacer para que yo detuviera la auditoría. Ahí estaba. No era como reparo lo que hice. No era como puedo disculparme con Lily. Quería una transacción porque las transacciones eran el único lenguaje que nuestra familia había practicado conmigo. No puedes detenerla, dije. Pero puedes decidir si dices la verdad antes de que los documentos lo hagan. Le pedí que escribiera una declaración para el contador detallando cada gasto de boda financiado por el negocio del que tuviera conocimiento. Le pedí que devolviera cualquier porción no utilizada de mi anticipo para el lugar y que hiciera arreglos para pagar el resto. Finalmente, le pedí que repitiera la verdad durante una reunión familiar con Ryan y nuestros padres presentes. Ella retrocedió. Ryan nunca me perdonará. Durante varios minutos, ninguna de las dos habló. Luego sacó su teléfono, abrió su aplicación bancaria y me transfirió los fondos restantes del lugar, $3,200. Envió un correo electrónico al contador mientras estaba sentada en mi mesa. Su declaración escrita identificó 3 cargos y una transferencia. El total conectado a su boda fue de $9,460. Antes de irse, preguntó si Mark y ella habían terminado. Esa es su decisión, dije. Pero él merece la verdad antes de tomarla. En la puerta, finalmente dijo las palabras que yo había esperado cuando llegó. Lo siento. Pregunté, ¿por qué? Ella tragó saliva. Por reírme. Por dejar que llamaran a tu esposo y a tus hijos extraños. Por tomar dinero y fingir que no sabía de dónde venía, y por venir aquí porque estaba asustada por mí misma antes de estar arrepentida por ti. No fue suficiente para restaurar la confianza. Pero fue la primera oración honesta que me había dado. La reunión familiar estaba programada para el miércoles en la propiedad junto al lago. Ryan se opuso a la ubicación, afirmando que yo quería mostrar poder. Lo elegí porque la oficina contenía los registros originales y los registros de seguridad. También quería que todos ellos estuvieran dentro del lugar al que habían llamado nuestro mientras se veían obligados a reconocer el trabajo y la propiedad que habían borrado. Esa noche, papá me envió un mensaje privado. Por favor, recuerda que es mi hijo. Respondí, entonces recuerda que soy tu hija antes de pedirme que desaparezca por él de nuevo. Para el miércoles por la mañana,
El informe preliminar del contador había elevado el total sospechoso a $71.240. Ryan llegó al lago creyendo que la familia me presionaría para silenciarme. No sabía que Sophie ya había proporcionado una declaración. No sabía que las cerraduras habían sido cambiadas y no sabía que mi abogado estaba esperando adentro. Ryan entró a la oficina sonriendo como si ya hubiera ganado. Mis padres lo siguieron. Mamá no me miraba. Papá miró al abogado, luego a Sophie, y entendió que esta no era una discusión emocional que pudiera terminar exigiendo paz. El contador colocó copias del informe preliminar sobre la mesa. Ryan se negó a sentarse. Dijo que la reunión era una emboscada. Mi abogado explicó que nadie estaba obligado a quedarse, pero que la empresa procedería con base en los registros, participara él o no. Ryan comenzó con la misma historia que me había contado. Reembolsos, recibos perdidos, transferencias temporales. Entonces Sophie colocó su declaración escrita junto al informe. Su rostro cambió. La llamó traidora. Ella se encogió, pero no se retractó de nada. Admitió que los gastos de la boda habían sido pagados a través del negocio y que Ryan le había pedido a la familia que excluyera a Daniel porque Daniel había descubierto los cargos. Mamá se cubrió la boca. Papá se volvió hacia Ryan y le preguntó si era verdad. Ryan me miró a mí en su lugar. Tú hiciste esto. Pusiste a todos en mi contra porque no pudiste soportar una broma. Le pedí al contador que leyera el total. $71.240 en transacciones sin respaldo o tergiversadas, sujetas a revisión final. La habitación se quedó en silencio. El lago fuera de las ventanas de la oficina estaba en calma, pero adentro cada decisión oculta finalmente había llegado a la orilla. Mi abogado describió las opciones. Ryan podía cooperar, firmar un acuerdo de pago garantizado con su parte de una cuenta de inversión que nuestros padres habían creado para él y renunciar a la empresa. Si se negaba, el asunto sería remitido para recuperación civil y posible revisión penal. No estaba ofreciendo misericordia sin responsabilidad y no estaba exigiendo sufrimiento por entretenimiento. Le estaba dando una oportunidad de devolver lo que había tomado. Papá lo instó a firmar. Mamá lloró. Ryan los acusó de elegir el dinero sobre su hijo. Papá respondió, no, te elegimos a ti sobre tu hermana durante años. A esto fue a lo que llevó. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta. Ryan firmó. Perdió el trabajo de gerente, la tarjeta de la empresa y el acceso gratuito a la propiedad. Su cuenta de inversión cubrió parte de la deuda. Mis padres vendieron el bote de pesca que rara vez usaban para pagar el dinero. Papá admitió que había animado a Ryan a tratarlo como un recurso familiar. La esposa de Ryan, después de enterarse de los gastos y las mentiras públicas, se mudó con su hijo a la casa de su hermana mientras entraban en terapia. Sophie y Mark pospusieron su boda. Ella tomó un segundo trabajo y comenzó a pagarme mensualmente. Ninguna de esas consecuencias provino de una trampa que yo creé. Provinieron de verdades que la familia había retrasado hasta que el costo se hizo mayor que la negación. Mis padres se disculparon con Daniel en persona. Se disculparon con Lily y Caleb sin pedirles a los niños que los consolaran. Papá le dijo a Lily que su puente era impresionante y que debió haberla defendido. Ella escuchó y luego dijo, debiste haberlo hecho. Él asintió. No restauré la vieja relación. La disculpa abrió una puerta. No borró lo que había detrás de ella. Durante un año, el contacto permaneció limitado. Sin visitas sin previo aviso, sin dinero, sin acceso al lago fuera de las reservas ordinarias, sin conversaciones en las que mis hijos fueran tratados como herramientas de negociación. Mis padres siguieron las reglas porque finalmente entendieron que ignorarlas significaba perdernos. Ryan envió varios mensajes enojados antes de que lo bloqueara. Meses después, envió por correo una disculpa escrita a mano. No contenía excusas, pero yo no estaba lista para responder. El perdón, aprendí, no es lo mismo que el acceso renovado. Ese agosto, Daniel, Lily, Caleb y yo hicimos el viaje a la montaña. La cabaña tenía 4 habitaciones vacías porque yo había eliminado a los demás, pero el silencio no se sentía solitario.
Lily exhibió su modelo de puente reparado en la repisa de la chimenea. Caleb reclamó el asiento de la ventana en cada tren. Nos reímos sin esperar la aprobación de nadie. En nuestra última noche, recibí una foto de papá. Él y mamá estaban comiendo una cena sencilla en casa. Su mensaje decía, aprendiendo a planear para nosotros mismos. Lamento que hayamos hecho invisible tu trabajo. Creí que lo sentía. También creía que las consecuencias eran parte de esa disculpa. Durante años, pensé que la venganza significaba hacer que las personas sintieran el dolor que me habían causado. Lo que finalmente les di fue algo más difícil. Una vida sin el trabajo, el dinero, el silencio y la protección que habían confundido con su derecho. Una vez que me alejé, cada lección que habían hecho se extendió hacia afuera como ondas, tocando carreras, matrimonios, reputaciones y confianza. Su castigo no fue que yo destruyera a la familia. Fue que dejé de mantener unida la versión de ella que me estaba destruyendo a mí. Así que díganme honestamente, cuando los familiares recuerdan su valor solo después de perder el acceso a todo lo que usted proporciona, ¿los perdona rápidamente o los deja vivir lo suficiente con las consecuencias para que entiendan lo que hicieron? Esperamos que la historia les haya dado un final satisfactorio y una lección reflexiva. Este vídeo es completamente ficticio y fue creado solo para entretenimiento, educación y narración dramática. Que les recuerde que su amabilidad es valiosa, pero nunca debe convertirse en una razón para que otros crucen sus límites, ignoren su dolor o esperen un perdón interminable sin planes.